Listo, muy bien. Vamos entonces, muchachos, a trabajar hoy la parte de cableado, lo que llamamos capa física, para que podamos ya en la segunda parte de la clase, vamos a dividir la clase en dos partes hoy. En la primera parte vamos a ver la teoría y en la segunda parte interconectamos. Antes de comenzar, quiero ofrecerles excusas, muchachos, por el lunes. Se me pasó. Tengo que ser sincero con ustedes. Se me pasó. Llegué fundido ese día, de hecho, porque trabajamos fin de semana y todo. Y el lunes llegué fundido, me acosté y me quedé hasta el otro día. Entonces les ofrezco excusas. Ahora, antes de terminar la clase, miramos qué día de la otra semana que ustedes tengan disponible, nos agendamos otro día en semana en la noche o el próximo viernes arrancamos desde las 7 y nos vamos hasta las 9:30, 10, ¿cierto? Entonces, ahorita lo definimos para que repongamos ese tiempo. Muy bien, vamos entonces a hablar hoy sobre lo que tiene que ver con cables, capa física, qué debemos tener en cuenta para interconectar y demás. Y en la segunda parte vamos al simulador a realizar esas conexiones. Para que, bueno, las cosas se conectan de dos formas, una manera física y otra forma lógica. La manera física es a través del cable, ¿cierto? La fibra óptica o la red inalámbrica. Y la manera lógica se da a través de un direccionamiento IP, que en la siguiente clase, dentro de 8 días, vamos a ver direccionamiento, cómo calcular las direcciones, los segmentos, qué direcciones dejar para qué cosas y ir a configurar. Ese es el objetivo de la clase dentro de 8 días. Entonces, para que pueda haber una comunicación de red, las cosas tienen que estar conectadas física y lógicamente. Hoy nos vamos a centrar en la conexión física. Esa conexión puede ser cableada o inalámbrica. También vamos a ver ahora que en caso de que sea inalámbrica, ¿qué debo tener en cuenta para esa conexión inalámbrica? Porque las redes inalámbricas son inestables por naturaleza, pero específicamente la red inalámbrica convencional que llamamos el Wi-Fi, esa, porque se conecta por una banda de frecuencias de uso libre, ¿cierto? Entonces ahorita lo vamos a mirar. Eh, Esa conexión física se da a través de una NIC o Network Interface, ¿cierto? Que esa tarjeta puede ser para un cable, puede ser para una red inalámbrica, de hecho puede ser no solamente para un cable, sino puede ser para una fibra, diferentes cables que ahorita vamos a mencionar algunos de ellos. Los dispositivos tradicionalmente suelen tener una NIC o una interfase de red, pero hay otros equipos que tienen varias interfaces de red, como los switches, los routers y demás. Un PC puede tener varias interfaces de red, pero solo se puede, cada interfase debe pertenecer a una red diferente. Eso cuando veamos direccionamiento lo vamos a entender. Un servidor, por ejemplo, suele tener varias interfaces de red para atender varios segmentos de la red, pero cada segmento de red debe tener un direccionamiento diferente. Es decir, dos interfaces de red en el mismo equipo no pueden estar con direcciones del mismo segmento de red. Bueno, y no todas las conexiones físicas ofrecen el mismo nivel de rendimiento, la misma velocidad, dependiendo de la tarjeta, si es Fast Ethernet, si es Giga Ethernet, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. En esa capa física, cuando yo conecto el cable, lo que se transmite es una trama que tiene esta forma. Transporta bits a través del medio, es decir, lo que hace la NIC es convertir esa señal en ceros y unos, que son lo que llamamos bits, que es lo que realmente se transmite por el cable. Acepta una trama completa de la capa de enlace de datos y la codifica como una serie de señales que se transmiten y que el otro pueda entender. Porque los protocolos, que lo vamos a hablar cuando estemos hablando de direccionamiento,
Esos protocolos es la forma en que yo me entiendo con el otro equipo y deben tener el mismo protocolo. Hoy en día se hablan de redes de nueva generación y en las redes de nueva generación todo tiende a ser IP, que es en lo que nosotros nos estamos enfocando acá. La telefonía celular es telefonía IP ya, ¿cierto? Y muchos servicios, por eso se hablan de redes de nueva generación, porque como todo se conecta y todo va sobre redes de datos de manera o de forma IP, TCP/IP, entonces las redes de nueva generación tienen que tener la capacidad de integrar múltiples servicios, que eso también lo hablaremos en su momento. El último paso en el proceso es encapsular, es decir, esto tiene esta estructura, se encapsula y se envía por el medio. El siguiente dispositivo en la ruta de destino recibe esos bits y los puede leer y entender. Ahora bien, creo que Henry hablaba la vez pasada de que si íbamos a hablar del modelo OSI, de las capas. No vamos aquí a entrar en detalle porque eso nos tomaría mucho tiempo y el TAP básicamente es que podamos materializar la conexión de todos esos dispositivos y que se puedan comunicar, ¿cierto? Pero todo eso que hace que se pueda comunicar, que nos podamos conectar y comunicar, tiene unos estándares que ahorita los vamos a mencionar y definen un modelo OSI. Ese modelo OSI tiene 7 capas de aplicación, de presentación, etcétera, y nosotros nos vamos a enfocar hoy en la capa física, el cómo conecto. Listo. De hecho, hoy vamos a conectar las dos ciudades, esos racks intermedios, ese data center que estamos construyendo. Entonces, como todo va a ser conexión física, nos vamos a centrar en esta capa física. Listo. El modelo TC, así como existe el modelo OSI, también está el modelo TCP/IP, que reduce esas 7 capas a 4, pero digamos que todas estas funciones se redistribuyen. Cuando uno va a diagnosticar problemas de red, debe revisar capa por capa. Y normalmente lo que todo mundo hace es que empieza revisando por la capa de aplicación, a ver si la aplicación la del problema, la base de datos, la aplicación, ¿cierto? Y por último dejan la capa física. Hay formas de diagnosticar por dónde arrancar usted a revisar el problema, pero bueno, eso será objeto de otro curso y otra sesión. Esos estándares, como el modelo OSI y demás, eh, y estos otros de la IEEE, la ANSI, etcétera, que todos los fabricantes de tarjetas tienen que seguir para que haya compatibilidad entre los diferentes fabricantes. Por eso es que usted conecta un router Cisco con un router de Hewlett Packard o switches de Cisco con Hewlett Packard, PCs de todas las marcas y todos se conectan y todos funcionan porque se ciñen a esos estándares. Esos estándares tienen que tener en cuenta lo que son los componentes físicos, la codificación y la señalización. Los componentes físicos son los dispositivos como el hardware o el medio inalámbrico, ¿cierto? Aunque no es físico como tal de que se pueda tocar, pero lo consideramos como el medio físico y que cuando configuremos la forma lógica, pues se podrán transmitir datos por ahí. Esa codificación tiene que ver con la forma en que se transmite la señal. Pero básicamente, como estamos hablando de la capa física, lo que va por el medio son ceros y unos. El 1 es un voltaje, el 0 es ausencia de voltaje. Por eso cuando se habla de Internet de las cosas y que se trabaja sobre ya tarjetas físicas, lo que usted escribe en los puertos son voltajes o no, y con eso lee o activa o desactiva algunos componentes. Esa codificación, perdón, proporciona patrones predecibles que pueden ser reconocidos por el siguiente dispositivo. De hecho, en seguridad informática, que ustedes lo van a ver en el sexto semestre, les van a enseñar cómo leer esos datos que van en el medio, que usted puede predecir para saber si fueron modificados o no. Porque uno de los ataques informáticos es interceptar ese dato que va por ese medio y tratar de leerlo, ¿cierto? En esa clase de seguridad les van a enseñar cómo hacer eso, para usted saber si ese paquete fue modificado o no.
Eso es lo que hacen los endpoint, los firewall y otras técnicas de seguridad, pero hay software que usted específicamente lo puede hacer. Un endpoint te ahorra mucho trabajo porque el endpoint en el equipo, una de las funcionalidades de los endpoint es determinar si hay una infiltración en la red. Entonces, yo tengo un endpoint en mi equipo y cuando menos piensa, aquí aparece un mensaje en la parte inferior derecha de la pantalla que dice conexión entrante sospechosa bloqueada. Un antivirus no detecta eso. Eso lo hacen los endpoints. Por eso hoy se habla de un nuevo enfoque de seguridad a través de los endpoints, que es un tema bastante importante. Entonces, el método de señalización también depende de los medios, de las frecuencias, ¿listo? Nosotros básicamente, como vamos a hacer ahora a conectar cables y después vamos a utilizar fibra óptica, entonces hablaremos básicamente de esto, que son ceros y unos. Ahora, eso no es que uno lo vaya a operar, pero así es como funciona por debajo, ¿listo? Pero más o menos para que se hagan la idea de cómo es que se miden ese tipo de señales. Profe, me disculpo una Otra, pregunta. sí, dime. Con respecto al tema de los endpoints, Sí. cuando se hace referencia a un endpoint, estamos haciendo referencia a la misma terminación de URLs que se maneja cuando se programa, o un endpoint una entidad, pues como un objeto o un dispositivo. Un endpoint puede ser físico o lógico. Físico es que venden un dispositivo que tiene todas las funcionalidades del endpoint. O si usted instala un software que normalmente es lo tienen los fabricantes de los antivirus, donde tiene todos esos componentes. Un endpoint que tiene antivirus, pero tiene anti-malware, anti-ransomware, detección proactiva de amenazas de red, etcétera, etcétera. Ahora la seguridad informática se tiene que enfocar en muchos aspectos, no solo en el antivirus. El antivirus sigue siendo importante, pero no es lo más importante ahora. Todas las amenazas son como los antivirus, son polimórficas, cambian su forma, se reproducen solas. El Internet está lleno de robots que constantemente están tratando de violentar las redes y los sistemas de seguridad. Y si lo logran hacer, pues ya le reportan a alguien que ese alguien ya entra y sigue haciendo un poco de cosas. Entonces, ya no nos debemos preocupar solo por el antivirus, repito, sigue siendo importante, pero no es lo más importante. Ahora tenemos que pensar en un conjunto de herramientas que nos den un nivel de seguridad más alto. No hay nada 100% seguro. El Pentágono en Estados Unidos era considerado el sitio más seguro del mundo y allá aterrizó un avión y mató un poco de gente cuando el 11 de septiembre, ¿cierto? Entonces, bueno, y hace poquito en Estados Unidos, en la parte norte de Estados Unidos, donde tienen el área más protegida de Estados Unidos porque están todos los buques nucleares y toda su experticia bélica, y había un dron de Rusia o de Corea, no sé de dónde, que estaba haciendo espionaje, ¿cierto? Entonces no hay nada 100% seguro. Han violentado la NASA, al Pentágono, etcétera. Todas las medidas de seguridad que se hagan tienden a mitigar el riesgo. El riesgo que no se puede mitigar hasta desaparecerlo, entonces es un riesgo que uno decide si lo transfiere o lo asume, ¿cierto? Por ejemplo, un riesgo de terremoto, pues hay que asumirlo. Si se llega a materializar, hay que aceptarlo. Pero sí puedo hacer cosas para mitigar ese riesgo en caso de que se materialice. Hay otros riesgos que uno transfiere. ¿Cómo los transfiere? Dándole la administración de eso a un tercero que se especialice en eso. Por ejemplo, la seguridad privada de las empresas, de las universidades, es un riesgo que se transfiere a una empresa de seguridad. Porque una universidad o una empresa del común no es especialista en armas, ni tiene permiso para portar armas, ni puede tener unidades de reacción inmediata por la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces ese riesgo se transfiere para que otro lo administre, lo gestione y lo mitigue, ¿cierto? Hay que hacer muchas cosas para disminuir la probabilidad de que un riesgo se materialice. Y el riesgo puede ser informático, físico, riesgo de fuga de información de personas, riesgos hay muchos. Por eso los endpoint es un nuevo enfoque de seguridad, es un conjunto de herramientas
que nos protegen de muchos frentes, ransomware, malware, keyloggers y de una cantidad de cosas. De que en las fotos no venga un código malicioso, ¿cierto? Los endpoints también permiten, cuando son gestionados centralmente, permiten, entre otras cosas, porque eso trae muchas cosas, es restringir por perfiles el acceso a páginas de ocio y pornografía. Porque en las páginas de ocio y pornografía es donde más virus, malware, keyloggers y demás vienen, ¿cierto? Porque cuando usted está viendo la foto, automáticamente se le está instalando algo en el computador y usted ni cuenta se da porque eso no se ve a simple ojo. Para eso se necesitan herramientas especializadas como los endpoint para que nos ayuden a detectar y mitigar ese tipo de cosas. Y tampoco es lo mismo que el MikroTik, o sea, que también No, permite. el MikroTik es un dispositivo que hace switch en routen, VLANs y tendrá algunas cositas de seguridad. Es algo muy básico, No no es es un algo endpoint. complejo. Exacto. Esas cosas que tienen tantas cosas juntas sirven mucho en las casas, pero en las empresas esas funcionalidades tienen que estar en equipos diferentes, porque como suelen procesar tanta información, no es bueno dejarlos en un solo equipo, sino que deben haber varios equipos que hagan esas funciones. Por eso cuando estábamos armando el data center acá, en la clase pasada, colocamos varios servidores, porque no vamos a poner todos los servicios en uno mismo, ¿cierto? Sino que los vamos a distribuir. Entonces, resumiendo, Henry, el endpoint es un nuevo concepto de seguridad informática que agrupa varias soluciones para protegernos de varios frentes en los cuales debemos tener mucho cuidado. ¿Listo? ¿Quedamos claros? Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Gracias. En las redes, el ancho de banda es la capacidad que tiene el medio para transmitir. El ancho de banda se mide por la cantidad de datos que pueden fluir. Las propiedades de los medios físicos, las tecnologías y las leyes de la física juegan un papel acá importante. Pero el ancho de banda, usted no transmite a lo que contrata de ancho de banda. Es que yo contraté 100 megas para mi casa, entonces yo estoy transmitiendo a 100 megas. No. Vamos a ver enseguida otro concepto y es que realmente la capacidad de transmisión sobre ese ancho de banda es lo que se llama throughput, porque todos esos parámetros que vimos antes de señalización, de codificación y demás, le van agregando datos al paquete que muchas veces esos datos de control terminan siendo más grandes que el mismo mensaje que usted está transmitiendo. Entonces, no, es que yo tengo 100 megas en mi casa y entonces yo transmito a 100 megas, no. Uno transmite normalmente a mucho menos de ahí, porque hay datos de control que también van en ese paquete de datos. Pero las medidas del ancho de banda son bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo. Digamos que en las redes LAN, como las que nosotros vamos a trabajar acá, usted puede tener gigabits, ¿cierto? Pero en las casas solo llegan megabits. Pero digamos que en países como el nuestro, ¿cierto? En los Sí, países desarrollados sí llegan gigas y muchas gigas de internet a las casas. Estados Unidos, en España, en varios países de Europa, ya llegan con gigas de internet a las casas. Usted puede comprar 5 gigas, 10 gigas de internet para su casa. En países como el nuestro, en desarrollo, pues todavía compramos 100 megas, 200 megas, 300 megas, ¿cierto? Esos gigas lo pueden comprar las empresas, pero son diferentes formas de conexión. Y están los terabytes por segundo, que básicamente los tienen son las empresas tipo carrier, que son los que ofrecen los servicios de conectividad. Tigo, Claro, Movistar, etcétera. Esos manejan ese tipo de anchos de banda porque los equipos son supremamente robustos para poder procesar esa gran cantidad de información. En el ancho de banda hay varias cosas a tener en cuenta y hay herramientas especializadas para medir eso. La latencia, el rendimiento y la capacidad de transferencia útil, que es lo que llamamos throughput. La latencia es la cantidad de tiempo, incluidos los retrasos, para que los datos viajen de un punto a otro. El rendimiento es la medida de transferencia en bits que yo transmito.
cuando estemos haciendo la práctica de direccionamiento, miraremos algunos comanditos que nos pueden hacer, permitir ver eso. Y la capacidad de transferencia útil, Cisco le llama goodput, en otros conceptos es throughput realmente, que es lo que yo realmente puedo transmitir. Listo. Muy bien. Vamos a hablar del cableado tipo cobre, que es el cable físico que normalmente en las redes LAN, que es el objeto del curso, utilizamos. Es decir, dentro de la empresa, entre piso y piso, etcétera, etcétera. Ese cableado de cobre, en términos generales, es un cableado tipo UTP, es decir, que tiene una protección. Ahora se habla de STP, que es blindado. El problema de los cables es básicamente los ruidos, ¿cierto? Y que a veces le conectan ventiladores, aires acondicionados al mismo circuito y muy cerca de donde están los cables. Entonces, por eso los cables cada vez se blindan más y son más gruesos porque tienen más blindaje, etcétera. Pero la concepción es la misma, son 8 hilos, 4 pares, cada par trenzado, etcétera, etcétera. Por eso se llama cableado UTP. Tiene limitaciones. La atenuación, cuanto más tiempo tenga que viajar las señales eléctricas, más débiles se vuelven. Es decir, es como si usted lanzara una piedra. Mientras que la piedra lleve fuerza, sube, y cuando empieza a perder la fuerza, cae. Lo mismo pasa con las señales en los cables, pero es física sencilla, ¿cierto? Esa señal eléctrica, ese impulso eléctrico que se envía por el cable, va a llegar a un punto donde se pierde. Por eso, las distancias, según las normas, la distancia máxima para un cable UTP son 100 metros. En fibra óptica pueden ser mucho mayores, obviamente, pero en cableado es máximo 100 metros de longitud en un cable. La mitigación es el estricto cumplimiento de los límites de longitud del cable. En algunos casos, conozco casos donde hay cables hasta de 130 metros y funciona. No funciona a la velocidad que debería funcionar, pero funciona. Pero si usted quiere hacer un cableado que se pueda certificar, no debe superar esas medidas. Muy bien. Estos son los tipos de ruidos que se encuentran en los cables y que afectan el rendimiento de la transmisión de esos datos en el cable. Esto tiene que ver con los ruidos exteriores al cable. Por eso los cables son trenzados y más adelante vamos a ver qué es lo que hace ese trence. Muy bien. Aquí vemos entonces un cable UTP normalito, ¿cierto? Que no tiene protección. Este es el cable hasta categoría 5, 5E venía así. Vamos a tener 4 pares. Cada par está trenzado y cada par es de un color. Un hilo es azul y el otro es blanco azul, el otro es naranja, el otro es blanco naranja, etc. Y se ponchan de acuerdo a la norma. Ahorita vamos a mirar las normas. Y el cableado STP, o sea, ya no es UTP, sino STP, quiere decir que es un cable que tiene ya algo de protección. Los cables STP vienen por categoría. Normalmente son de 6 en adelante. Entonces hay categoría 6, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A. Pero entre más categoría hay, ese recubrimiento que tiene el cable es mucho más grueso, tiene mucha más protección y se hace más difícil trabajarlo, ¿cierto? Precisamente por todos esos protecciones que tiene. Y está el cable coaxial, que cada vez se usa menos, pero digamos que todavía está en uso. Este es el cableado más típico ahora. Claro que este cable coaxial se utiliza todavía mucho, lo usan mucho todavía los proveedores de servicio de Internet para poder llegar hasta las casas, porque este soporta largas distancias. El cableado sin blindaje es el más común, el conector SRJ45. Las características de este tipo de cable, ya casi no se usa el UTP, pero mencionémoslo. La cubierta exterior protege los cables de cobre del daño físico, mas no de ruidos externos de la señal. El aislamiento de plástico codificado por colores aísla eléctricamente los pares.
simplemente para que no haya un corto, pero no hace mayor cosa. En cambio, el STP sí ya tiene muchas mejoras. Entonces, ya lo protege contra los ruidos externos. Es más caro que el UTP, obviamente. Un metro de cable UTP puede costar 500 pesos y el del STP puede valer 2.500, 3.000 pesos o más, ¿cierto? Dependiendo de las marcas y la calidad. También la terminación es con conectores RJ45, ya los vamos a mirar. Las características, la cubierta exterior protege los cables, el escudo trenzado o de lámina proporciona protección contra estos ruidos, es decir, esta protección adicional ya no es el laminado del cable, sino que es una protección de ese par. El escudo de aluminio, este que está acá, ¿cierto? Protege por cada par de cables proporciona protección también contra los ruidos y el aislamiento de plástico codificado, el del cablecito, entonces de que haya un corto entre ellos. Muy bien, vamos a adelantarnos aquí un poquitico para que podamos ir más a la práctica. La forma en que yo voy a conectar ese cable al conector para poderlo conectar en el equipo de comunicaciones, pues tiene unas normas, ¿cierto? Que son la 568A y la 568B, lo que llamamos clase A o clase B. Ya las vamos a mirar. Esa norma, entre muchas cosas, habla de tipos de cable, longitudes, conectores, etc. Un cable de esto realmente lo puede hacer cualquiera, pero cuando van a ser certificados, porque a veces las empresas no aceptan que el cable sea hecho ahí a la carrera, sino que sea un cable certificado, es decir, que después de hecho le pongan un aparato que mide todas estas cosas y al final le dice si ese cable está bien o está mal. Muy bien. Esto es lo que llamamos un conector RJ45. Normalmente, cuando uno puede hacer las prácticas en físico con los estudiantes, estos conectores son los que se compran. Eso vale 300 pesos cada conector. Pero cuando son conectores para categoría 6, 7, etcétera, pues son un poco más costosos. Este normalmente es el que uno compra para hacer y este normalmente es el que ya viene certificado. Es decir, chequeado de que está bien. Le ponen un aparato que mide todos esos parámetros. Obviamente un Pascord certificado, un cable certificado, dependiendo de la longitud, puede valer 8.000 pesos el Pascord de 1 metro, ¿cierto? Y si usted lo hace, pues le vale, no lo certifica y le vale solo los materiales. Y estos son los enchufes, es decir, donde este conector entra. Perdón. Normalmente cuando uno llega a la oficina, usted va a encontrar un cable que sale del computador, de la tarjeta de red, y va a un toma a la pared o a la mesa, y es este tipo de forma, ¿cierto? Es este tipo de forma. Obviamente este conector en la parte de atrás tiene, por aquí entra el conector y de aquí sale un cable que va a ese pass panel que ya pusimos en el centro de cableado y que luego ustedes del pass panel va y conecta al equipo de comunicaciones. Eso es lo que vamos a hacer ahora en la segunda parte de la clase. Entonces este es el toma que hay en la pared. Esto es lo que uno ve acá por el frente y esto es lo que ve por detrás. Y por detrás tiene un cable que sale de ahí de esos conectores, va por una tubería, una canaleta, sube por la pared, va por el techo hasta que llega ya al centro de datos donde usted lo tenga armado. Este es un conector mal puesto y este es un conector bien puesto. Este es un conector bien hecho, ¿cierto? Pero si usted lo tiene que hacer, normalmente lo vas a ver así. Este, ¿por qué está mal hecho? Porque el encauchetado no entra en el conector. Entonces, de tanto quitar y poner, pues esto, y normalmente la gente suele jalar de aquí, pues esto se termina soltando y el cable termina no funcionando. En cambio, aquí el encauchetado está presionado por el conector. Entonces, cuando usted va a quitar y poner, si usted lo coge de aquí, ya está agarrado en el conector, entonces no va a soltar los cables. Los cables tienen que llegar todos muy bien acá. Si ustedes miran aquí, aquí se alcanza a ver que unos llegan, otros no llegan. Entonces, este es un cable pésimamente hecho y este es un cable muy, muy bien hecho. Esa combinación.
Sí, Perdóneme, y en el momento del ponchado, cuando usted ahí pues está correctamente terminado, en el ponchado no mastica los cables que tiene, pues, o se asume que la cubierta lo protege. no, aquí la cubierta lo protege. Esto que está aquí, cuando Sí. usted poncha, aprieta la maquinita, aquí baja una lámina que aprieta el cable, pero no le hace daño al encauchetado, pero no le hace daño al cable. Otra cosa que hace el ponchado es que estas laminitas que vemos aquí son las que perforan el encauchetado del alambre y van y tocan el alambre, ¿cierto? Entonces estas laminitas van a quedar con contacto con el alambre. Y cuando usted inserta esto aquí en el conector, estos pincitos que usted ve acá son los que van a hacer contacto con estas laminitas por encima y por ahí se da la conductividad del pulso eléctrico que se está generando. Esa era la respuesta, Henry. Sí, señor, sí. Lo que pasa es que Listo. el tema del ponchado, inclusive ahorita me estaba llamando mucho la atención el precio, porque hace algún tiempo, por ejemplo, yo fui a consultar un metro de cable, pues ya ponchado para daba como 20 metros y eso valía un poco caro. O sea, 500 pesos no costaba pues el cable, entonces sí cobraban, me imagino que cobra pues ahí mucho Bueno, más de lo que uno. 500 pesos el metro es para el cableado UTP, pues que básicamente se usa para cosas muy sencillas, pero este cableado STP, o sea, el Sí, de categoría 6-7, sí es mucho más caro. es mucho más costoso. Ah, bueno, listo, Sí, sí, perfecto. sí, claro. Lo que pasa es que dependiendo de las aplicaciones que usted use, pues es el cable. Normalmente para circuitos de Internet de las cosas, para usted activar un sensor, para abrir una puerta, utiliza cableado UTP. UTP, ¿cierto? Porque básicamente lo que se transmite por ahí son datos de control, no son datos de bases de datos o de aplicaciones. Y cuando son datos de control, pues usted envía el dato y no te importa mucho si llega o no llega. Si no llega, pues se retransmite. En cambio, los datos como los que estamos transmitiendo acá, que son voz, video, sí tienen que ser muy bien garantizados de que sí llegan para que ustedes me puedan ver mover perfectamente y me escuchen perfectamente. Y no me escuchen o y el la se perdió, sino que escuchen el hola completo, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de aplicación, cuando es voz y video es mucho más exigente, pero hay aplicaciones empresariales que son muy exigentes, muy pesadas, como los sistemas tipo ERP, un sistema financiero, por ejemplo, ¿cierto? Un sistema de información académico supremamente robusto y complejo. Entonces, para ese tipo de cosas, pues el cableado tiene que ser muy bueno. La telefonía, tiene que ser un cableado muy bueno, no un cableado UTP que es muy barato realmente, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la aplicación es el cable. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien. Hay dos formas de ponchar los cables. Entonces está la clase A y está la clase B. Usted realmente puede utilizar cualquiera de las dos. El hecho es que, ¿para qué existen esas clases? Básicamente para saber una punta cómo está allá y la otra cómo está aquí, para que puedan quedar alineados esos hilos. En clase A hay un orden y en clase B hay otro orden. Un cable lineal, por ejemplo, que ahorita que estemos conectando hablaremos de eso. Un cable lineal es porque si aquí empieza con uno, con verde, blanco verde, perdón, aquí también tiene que empezar con blanco verde. Eso es un cable lineal. Es decir, el orden que está acá es el mismo orden que está acá, en ambos extremos. Un cable cruzado, ahorita vamos a ver para qué se utilizan los cables cruzados. Entonces, un cable cruzado es que en una punta es clase A y en la otra punta es clase B. Un cable lineal es clase A en un lado, clase A en el otro, o clase B en uno y clase B en el otro. El hecho es que son la misma clase en ambas puntas. Un cable cruzado es A o B, A y B, perdón, en un extremo A y en el otro extremo B. Eso es un cable cruzado, que son necesarios y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Listo, ahí está lo que yo básicamente les acabo de explicar. Vamos a ver algunas cosas sencillas de la fibra que son importantes que tengamos en cuenta para que ahora que la conectemos, la tengamos. Entonces, no es tan común como el cable.
dado que la conexión es por fibra, son más costosas, la fibra es más costosa, los conectores son mucho más costosos, el equipo con que se poncha la fibra es muy costoso, eso no lo tiene todo mundo, ¿cierto? Un equipo que poncha la fibra del conector puede costar el más sencillo, 20, 25 millones de pesos, ¿cierto? En cambio, una ponchadora de cable UTP vale 15,000, 20,000 pesos. Miren la diferencia, ¿cierto? Entonces, esto solamente lo tiene, digamos que un personal especializado. Ideal para algunos escenarios de la fibra, menos susceptible a la atenuación y completamente inmune, porque aquí ya los impulsos no son eléctricos, sino que son de luz. Hecho de hierba flexibles, utiliza láser o LED para codificar los bits. Lo que va por la fibra es un rayo de luz, ¿cierto? De hecho, cuando extienden la fibra, antes de poncharla, lo que hacen es ponerle una linternita aquí a la fibra y el otro allá la mira a ver si ve la luz. Y con eso saben si la fibra no está suspendida, no se rompió en alguna parte mientras que la tiraban. Además que el recubrimiento de la fibra es muy, muy, muy rígido precisamente para evitar eso, porque la fibra sí es muy, muy delicada. Muy bien. Hay dos clases de fibra. Está la fibra monomodo y la fibra multimodo. Cada una tiene su aplicación, aunque ambas se pueden utilizar en cualquier escenario, pero digamos que tiene su especialidad cada una. Las fibras monomodo se suelen usar para largas distancias. Pueden llegar hasta más de 10 kilómetros. En cambio, las fibras multimodo solo pueden llegar hasta 500 o deben llegar hasta 520 metros y pueden transmitir hasta 10 gigas en esa distancia. Las fibras multimodo también se usan no solo para distancias de 550 metros, sino para passcores entre un dispositivo y otro, porque llegan hasta 10. Entre menos distancia pueden llegar a más gigas. En cambio, la multimodo, normalmente usted la mide en micrones, entonces una fibra monomodo puede llegar a 20, 40, muchas más gigas y alcanzar muchas más distancias. Después de que se superen esas distancias, que aquí pueden ser más de 100 kilómetros o aquí hasta 550 metros, entonces se debe regenerar la señal, que lo mismo pasa en el cableado UTP. El cableado UTP, recuerden que la distancia es 100 metros, pero si yo necesito llegar a más de 100 metros, debo poner en alguna parte donde llegue al límite del cable, poner un regenerador de señal. Es como si usted tirara la piedra cayó allí, yo voy, la cojo y vuelvo y la lanzo hasta que llegue, ¿cierto? Lo mismo pasa con las señales. Las fibras, entonces, el núcleo es muy pequeño en la monomodo, utiliza costosos láseres por las distancias y se usa para aplicaciones de larga distancia. En las multimodo, entonces, el núcleo es más grande, utiliza LED menos caros y los LED transmiten en diferentes ángulos y pueden llegar hasta 10 gigas a 550 metros. De hecho, la recomendación es solo 500 metros. Las fibras tienen algunos usos, por ejemplo, redes empresariales, fibras hasta los hogares. Esas fibras que llegan a los hogares, porque usted ve que llega fibra a la casa, no es que venga fibra desde el proveedor. En muchos casos viene es un cable coaxial y en alguna parte empalman con fibra y llega hasta la casa. Redes de larga distancia y redes de cable submarino. De hecho, el buque que en estos días recogió restos del Titán, del sumergible que implosionó, una de las actividades de ese buque es regar cable submarino y normalmente son fibras. Los conectores de esas fibras ya no es el conector RJ45, sino que son diferentes tipos de conectores. ¿De qué depende el conector? También del tipo de fibra, ¿cierto? Y del tipo de dispositivo principalmente que usted va a conectar. Entonces están los conectores de punta directa, como estos. Están los conectores Lucent, están los conectores de suscriptor. Normalmente este es el que nos entrega el proveedor de servicios, por ejemplo Tigo. Y están los conectores LC multimodo duplex.
Normalmente estos son los monomodo y estos son los multimodo. ¿De qué depende el conector? Del dispositivo donde usted vaya a conectar, del tipo de tarjeta que tenga el dispositivo. A usted cuando va a comprar un dispositivo con puertos de fibra le dicen con qué tipo de conector y usted ya decide con cuál. Los cables, aunque tienen unos colores que son representativos, pues no todos lo cumplen, pero digamos que ustedes de que vea un cable con el color, ya sabe que es un cable de conexión SC, si es el amarillo es un cable de conexión LC y así sucesivamente. Listo. Es muy importante que cuando usted vaya a conectar, sepa qué tipo de conectores son los que necesita. Es fácil saberlo porque esto encaja solo de una forma. No es que si donde yo pongo este conector, entonces voy a poder poner este otro. No, excepto que le cambie la punta, ¿cierto? Porque la fibra es la misma. Lo que cambia es el tipo de conector. Muy bien. Diferencias entonces entre un cable y una fibra. Pues que en el cable puedes ir desde 10 megabits hasta 10 gigas. Un cable para llegar a 10 gigas, pues la distancia tiene que ser muy corta. En fibra puede ir hasta 100 gigas. La distancia en un cable es entre 1 y 100 metros y la de fibra puede ir de 1 hasta 100.000 metros, dependiendo del tipo de fibra. Y así sucesivamente tenemos algunas diferencias entre una cosa y la otra. Como yo les publico la diapositiva, usted le pega la leidita para que mire esos detalles para que podamos avanzar ahorita en el ejercicio. Los medios inalámbricos, eh, digamos que se usan para cosas que no son muy críticas. Las cosas que son críticas normalmente van cableadas. En el Internet de las cosas uno debe preguntarse, bueno, ¿esto es cableado o es inalámbrico? Dependiendo de la criticidad de lo que usted vaya a hacer. En las redes empresariales o las redes LAN, como lo que estamos haciendo, normalmente todo es cableado, ¿cierto? Las redes inalámbricas se dejan es para cosas muy sencillas porque son inestables o para lo público que llamamos, para que haga cualquier cosa ahí o para que pierdan tiempo viendo Facebook, YouTube y cosas de esas. Para eso es que se usan las inalámbricas. Muy pocas empresas lo usan para cosas muy, muy críticas. Muy bien. Hay diferentes redes inalámbricas. Está la convencional que conocemos, que es la que nosotros vamos a trabajar aquí. Eh, y ya les voy a mostrar una aplicacióncita para usted más o menos mirar cómo es en qué red inalámbrica estás. Pero está el Bluetooth, que es una red de poca distancia, de poco ancho de banda. El WiMAX, que se usa para redes ya de larga distancia, ¿cierto? Y el SIMBAE, que es para las comunicaciones de baja velocidad, que básicamente se usa en IoT para datos de control, es decir, abrir una puerta, cerrar una puerta, etcétera. Muy bien, voy a avanzar en esta para que vayamos entonces a la práctica. Listo. Permítanme, yo vuelvo y les comparto la pantalla. Me dice cuando la estén viendo, por favor. Listo, profe, ya. Muy bien. Hay una aplicacioncita que se llama Wi-Fi Analyzer. Eso viene para celulares, viene para Windows. Vos la buscas, la descargas y la instalas. Y eso lo que hace es detectar a través de la tarjeta inalámbrica del dispositivo eh, qué redes inalámbricas hay, ¿cierto? Bueno, vamos a ver que está como, bueno, ahora sí parece. Bueno, aquí ya. Entonces, cuando usted entra, es lo primero que le dice a usted es en qué red está conectado. Entonces, yo estoy en una red que se llama Gómez 5G, que es la red de mi casa. Me dice que estoy en la frecuencia de los 5.7 GHz. Las redes inalámbricas libres funcionan en dos bandas de frecuencia. Normalmente es 2.4 GHz y la de 5 GHz. En las otras bandas de frecuencias uno no puede trabajar porque son bandas de frecuencia licenciadas. Entonces, por ejemplo, 104.9 FM, una emisora, esa banda de frecuencias la licencian para que solo en esa banda de frecuencias estén ellos. Por eso funcionan bien. La banda de frecuencias de Tigo, que es como de 700 megahertz, solo funciona Tigo. Por eso es que uno habla por celular y es estable. Pero en estas de 2.4
y las de 5 son las únicas dos bandas de frecuencia libre. Entonces, todo mundo, todos los demás, nosotros del común, metemos todo lo demás por esas redes inalámbricas de uso libre. Por eso es que son congestionadas y son inestables. Las otras son estables porque son licenciadas. Ese espectro, que es el espacio que no vemos, lo administra y lo gestiona el Ministerio de las TICs y está dividido por bandas de frecuencia. Las otras, fuera de estas dos que les menciono, son licenciadas y esas empresas que licencian esas bandas de frecuencias pagan miles y miles de millones de pesos por licenciar una banda de frecuencia para ellos poder transmitir por ahí. Entonces aquí me da datos generales de dónde estoy yo conectado. Si yo le doy aquí en analizar, entonces me muestra esas montañitas donde cada una es una red inalámbrica. Y en la de 2.4 GHz, entonces me está diciendo, la red de 2.4 GHz tiene 13 canales. La de 5 GHz tiene 149 canales. Las redes inalámbricas en 2.4 son más inestables porque tienen menos canales donde usted ubicarse. En cambio, las de 5 GHz pueden ser más estables porque tienen 149 canales y usted se puede ubicar más fácilmente en cualquiera de ellos. Entonces, yo aquí estoy viendo poquitas porque yo vivo en una finca en Río Negro y yo en mi casa tengo dos redes inalámbricas o tres redes inalámbricas. Alcanzo a ver la del vecino, pero no veo más, o las del vecino, porque él también tiene un sistema de automatización similar al mío y por eso se ven varias redes inalámbricas. Pero si ustedes hacen esto en tu casa, seguramente vas a ver muchas redes inalámbricas, porque si usted vive en un apartamento, en un edificio, pues va a ver la del vecino de arriba, el de abajo, el de los lados, el de frente, el de atrás, el del diagonal. Entonces vas a ver muchas redes inalámbricas y eso hace, si están en la de 2.4, que sea menos estable, porque todas se van a cruzar en algunos momentos. Una señal inalámbrica y con otra se cruzan en una misma frecuencia y canal y se repelen y por eso es que son inestables. Cuando uno las va la a altura que distribuir, indica, perdóneme, ¿cómo? la altura de cada una de esas ondas que indican, ¿a qué hace referencia? La potencia, lo que indica es la potencia. Qué tan Entre fuerte más se es. acerque a cero, exacto, entre más se acerque a cero es mejor. Cuando usted la ve por ejemplo, yo estoy en menos 90, según vimos ahora. Como estoy lejito, mi estudio queda lejos del access point, por eso está bajita la señal. Y el ancho es la frecuencia, o el ancho es Aquí, que provoca. no, aquí el ancho básicamente es el canal, el ancho del canal. Es lo mismo para todos. Okay. ¿Listo? Muy bien. Y si yo me ubico aquí en redes, entonces ya miro específicamente cuáles son las que yo estoy viendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo veo una que se llama ROC, que ese es el dispositivo del Internet de las Cosas. Está la de 2.4, que es la otra inalámbrica de la casa, Gómez, que está en el canal 11. Está la otra que yo tengo, que es Ozone, que es el otro dispositivo. Uno maneja dos dispositivos en ese sistema de automatización que yo tengo. Y está la de 5G, que es a la que yo estoy conectado en este momento, que está en el canal 149. De hecho, miren que, por ejemplo, este que dice menos 72 dBm o decibeles, está menos bajita que las otras que tienen menos 16, menos 56, y entre más se acerque a cero es mayor potencia o tengo mayor señal y mayor cobertura. Discúlpeme, ¿y por qué Entonces, negativo aquí, ¿qué es lo que quería? ¿Cómo? ¿Por qué aparece como Es negativo una, los niveles? es porque es la forma de medirlo, pero no es nada especial, es simplemente la forma de medirlo. Hay herramientas que no lo muestran en menos, sino que lo muestran en más. ¿Listo? Ok, listo. Listo, entonces esta es una forma de mirar cómo está la distribución. Entonces, usted en su casa, si está conectado a 2.4 y usted está, por ejemplo, aquí en el canal 13, ¿cierto? Y hay muchas redes inalámbricas en ese canal 13, porque usted puede ver aquí una curvita una encima de otra.
y su red inalámbrica está inestable y es que hay varias en el canal 13, lo mejor es que se cambie de canal. Entonces usted llama al proveedor de servicio y le dice, me hace el favor y me cambia el canal de la red inalámbrica a tal, porque usted ya vio que es el menos ocupado y su red inalámbrica puede mejorar. Normalmente los dispositivos que uno conecta, inclusive los que pone un Tigo, etcétera, traen ese cambio de canales automático, pero eso no es tan bueno. Eso empieza a jugar de un lado para otro y eso hace que a usted se le caiga la señal mientras que él se cambia de canal. Entonces, lo mejor es dejarlo en un canal fijo y usted mirar cuál es el canal menos ocupado y lo pones ahí. Hay 3 canales que se usan mucho, que son el 1, el 6 y el 11. Lo primero que usted debe hacer es tratar de colocarse ahí, porque son los que no se superponen. Entonces, mire que este canal 1 no se superpone con el 6 y no se superpone con el 11. Ya los otros se superponen. Por ejemplo, el 13. Mire que el 13 se superpone con el 11. Eso no es malo, ¿cierto? Pero le quita ancho de banda. Es decir, los otros canales diferentes al 1, 6 y 11 transmiten a menos velocidad, a menos ancho de banda que los otros porque se superponen. Y cuando se superponen, asisten en canales diferentes, hay unos, se repelen de alguna manera las señales y usted puede percibir lentitud, pero no es que sea malo. Realmente usted los puede utilizar cualquier canal entre 1 y el 11, pero la recomendación es utilizar primero los canales que no se superponen. ¿Listo? Muy bien. Dicho esto, entonces voy a irme al Packet Tracer para que hagamos entonces las conexiones del ejercicio que empezamos entonces la clase pasada. Ustedes habían quedado con la tarea de yo había hecho en Medellín y que ustedes iban a hacer los demás, ¿cierto? Entonces, si no lo han hecho, pues para que aprovechen el puentecito para que hagan ese tipo de ejercicio. Voy a loguearme entonces aquí en Packet Tracer. Y voy a abrir el ejercicio que traíamos desde la clase pasada. Entonces, Digital, cursos, tag de redes, y este es el que traemos acá. Listo, muy bien. Habíamos dicho que estábamos trabajando en el modo físico, ¿cierto? Porque se ve mejor presentado y demás. En el modo lógico, usted puede cambiar las cosas de posición, las puede organizar, ¿cierto? Y esta movención que yo haga acá no me afecta al modo físico. Las configuraciones sí es lo mismo en ambos lados, pero no le va a modificar nada más. Entonces, es bueno que vayas organizando aquí de alguna manera, en la medida que vayas colocando equipos en el modo físico para que esto no se le quede ahí amontonado como estaba ahí. ¿Listo? De hecho, esto que es lo de Medellín, pues yo lo corro por aquí para un lado para que no se amontone. Y seguimos acá. Entonces, voy a entrar a Medellín, al edificio donde estamos, voy a apagar esa señal inalámbrica. Recuerden que es una fallita del simulador. Si yo toco aquí, a veces se quita, a veces no. Pero si yo quiero que se quite de una vez, pues entro a alguna parte y me devuelvo y ya no está ahí. Esto es una bobada, pero a veces lo confunde aún. Entonces voy a entrar aquí al data center a Medellín. Nosotros aquí ya habíamos hecho algunas conexiones. Muy bien. Vamos a conectar esto que está acá. Nosotros en la clase pasada lo que hicimos fue empezar a armar este data center y explicando el porqué de cada cosa, ¿cierto? Ahora vamos a conectar esta parte que está aquí. Y ahorita empezamos a conectar la oficina que está fuera del data center, o sea, el puesto de trabajo del gerente, el de la secretaria, etc. Estos access point, recuerden que a todo le debemos poner nombre, ¿cierto? Entonces este vamos a llamarlo Wi-Fi público y este vamos a llamarlo Wi-Fi privado, que es lo que normalmente tenemos en las empresas privadas. Ahora, aquí tenemos dos access point. En las empresas es un mismo access point que maneja varias redes. Eso se puede hacer. Y de hecho hay access point que manejan las dos bandas de frecuencia, la de 2.4 y la de 5. Entonces vamos a empezar a conectar las cosas.
Lo primero entonces es que me ubico aquí en los medios de conexión y aquí están todos los cables. Dependiendo de lo que yo vaya a conectar, necesito el cable. Entonces, recuerden que tenemos el cable de consola, que ya lo usamos en la clase pasada, está el cable UTP directo, está el cable UTP cruzado, está el cable de fibra, que ya lo vamos a usar, y otros cables ahí, ¿cierto? ¿Cuándo se usa un cable directo UTP? El cable normal. Cuando yo voy a conectar equipos que son de diferente tipo. Entonces, si yo voy a conectar un servidor a un switch, cable directo. Un PC a un switch, cable directo. Pero si voy a conectar switch con switch, por ejemplo, se debe usar un cable cruzado. ¿Cuál es la razón por la que se debe cruzar? Porque cuando son equipos del mismo tipo, suele pasar que los mismos pines que transmiten acá van a ser los mismos que transmiten acá. Entonces, si los dos hilos que usted conecta, ambos transmiten, pues nadie escucha. Esa es la razón por la que se deben cruzar. Hoy en día los equipos ya modernos hacen un crossover electrónico. Es decir, usted ya le puede poner cable directo y eso funciona. De hecho, si usted conecta un computador con otro por cable lineal, eso ya funciona. Pero teniendo clara la razón, lo ideal es cruzarlo. Entonces, yo voy a conectar primero el router. Voy a agrandar esto un poquito más. Voy a conectar el router a este switch de core. Recuerden que el switch de core va a agrupar todos los elementos de misión crítica, servidores y otros equipos de comunicación. Y los de agrupamiento van a reunir todo lo demás, PCs, ventiladores, todo lo demás. ¿Listo? Entonces, entre un router y un switch, como son diferentes, voy a coger un cable lineal. El router tiene unas interfaces. Si usted ubica el mouse simplemente ahí sin hacer clic, él le dice que este puerto es auxiliar, que este es el puerto de consola que lo usamos la vez pasada, y por aquí le dice que este es un puerto Fast Ethernet y este es un Fast Ethernet, y que este se llama Fast Ethernet 1.0 y este se llama Fast Ethernet 0.0. Entonces vamos a utilizar el 0.0. Entonces ya hago clic sobre la tarjeta y voy al switch de core y utilizo un puerto. Miren que el switch también tiene puertos fast y puertos giga. Como la tarjeta del router es fast, entonces voy a conectarlo al switch a un fast Ethernet. ¿Por qué hago esa claridad? Porque el fast Ethernet transmite 10-100 megabits y el de giga pues transmite a 1 giga, o sea 1000 megas. Cuando yo conecto dos cosas, él hace una negociación y va a transmitir al de menos velocidad. Entonces, ¿para qué desperdiciar un puerto de giga cuando este va a transmitir esa fase Ethernet, o sea, hacia? Listo. Estos cables van quedando ahí, sueltos. En la clase pasada yo les mostré unos centros de cableado desorganizados. Eso es lo que está haciendo ese cable ahí. Vamos a conectar varios y van a ver que eso queda un montón de cables ahí, pero eso se puede organizar. El de fibra lo vamos a conectar ahora. Vamos ahora a conectar este switch con switch. Los switches en un centro de cableado, que hay varios switches, usted define cómo los conecta, apilados o en cascada. Apilados es que todos los switches van al core. Y en cascada quiere decir que este va con este y este con este. Eso tiene sus pros y sus contras. Vamos a conectarlos y lo miramos. Como son equipos del mismo tipo, entonces yo voy a usar un cable cruzado y voy a conectar este con este por el giga, ¿cierto? Voy a conectar este con este, ¿cierto? Y voy a conectar este con este. Hoy solamente vamos a conectar. Dentro de 8 días que veamos direccionamiento, ya configuraremos la parte lógica para que todo se pueda empezar a comunicar. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando yo conecto así, ¿qué creen qué problema hay ahí? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se les ocurre? Profe, pero inicialmente con la última conexión que realizó o a qué se refiere con la pregunta. Sí, ¿qué pasa si yo conecto de esta forma?
¿qué problema podría tener? ¿Qué se les ocurre? Mucho desorden en los cables, no, habría que organizarlos primero, los cables. No, el desorden, pues digamos que es cuestión de estética, pero hablemos de funcionalidad. Obviamente hay que organizarlos, marcarlos, ¿cierto? Pero miren, ¿qué puede pasar acá? Si yo quito este cable, ¿cierto? Ah, están en ¿Qué serie, pasa aquí? claro. Se desconecta, De ahí se para corta el abajo, de circuito. ahí para Ajá, abajo, claro, y ahí para abajo todo queda por fuera, claro, ¿cierto? claro. Esa es una desventaja, pero eso tiene sus formas de mitigar, ¿cierto? Porque en las redes hay algo que no se va a ver aquí, pero hay algo que se llama el Spanny Tree, que yo puedo conectar este con el primero y hago como un bucle, un ciclo. Entonces, si se daña por aquí, pues él transmite por el otro y eso es alta disponibilidad. Por eso es que es normal encontrar que todos se conecten al primero. Es otra forma de hacerlo, pero cualquiera de las dos funciona muy bien. Listo. En este caso, para Medellín, vamos a dejarlo así. Aquí ya no tengo. A esa ¿Perdón? conexión es la que se conoce tipo estrella o es otra conexión tipo Sí, estrella sí. que se refiere. Esta es la topología estrella. Aquí, cuando empecemos a conectar equipos de cómputo y demás, la vamos a ver más claramente, pero la topología más utilizada es la estrella extendida, que es lo que vamos a hacer aquí, porque son muchas estrellas conectadas en una sola. Y ahora vamos a conectar los servidores. Entonces los servidores es un cable lineal, ¿cierto? Toco el puerto FAS o giga del servidor. Como es un equipo de emisión crítica, entonces vamos a conectarlo al switch de core. ¿Listo? Miren que ahí ya se empieza a ver el desorden, ¿cierto? Miren que en el switch de core yo empecé conectando de derecha a izquierda. De derecha a izquierda se conectan enlaces de comunicaciones y de izquierda a derecha equipos de cómputo, como en este caso los servidores. Por eso los servidores los estoy conectando de esta manera. ¿Listo? Y si aquí tuviéramos más servidores, pues entonces también lo conecto allá, ¿cierto? Vamos a poner otro servidor. Entonces, si yo fuera a conectar este otro, lo mismo, toco acá, me voy al switch de core y conecto allá. Listo. Ahora vamos a conectar los access point. Entonces, cojo un cable lineal, toco el access point. ¿Dónde conectaríamos el access point? ¿Al switch de core o al switch de agrupamiento? Creo que el switch de agrupamiento. Switch de agrupamiento, porque el access point lo que hace es agrupar PCs y cosas, ¿cierto? Entonces no es no es un equipo de emisión crítica. Entonces, esos access point van al switch de agrupamiento y realmente a cualquiera de ellos. Ya usted decide en cuál lo conecta. Yo voy a conectar los dos access point a este switch. Listo. Aquí se ve que cogen para allá, pero es porque está más retirado, por eso no lo cruza ahí. Miren que ya se empieza a ver un desorden de cables ahí. ¿Cómo lo organizo? Entonces, usted puede organizar cable por cable. ¿Cómo lo organiza? Usted presiona botón derecho sobre el cable y hay una opción que dice manejar el cable, cambiarle el color o borrarlo. Si yo le digo manejar el cable desaparece, pero ahí está. Simplemente que se organiza como los que vimos en las imágenes. Ahora, si yo quiero organizarlos todos, entonces yo hago clic derecho sobre el equipo, ya no sobre el cable, sino sobre el equipo, y le digo manejar todos los cables. ¿Listo? Entonces todos los cables de ese switch se ocultan y quedan administrados. Este cable yo también le puedo decir manejar para que, este no se deja manejar. Vamos a ver. ¿Ve? No me había percatado de eso. Listo, ese cable nos queda ahí. Ahora, pero tiene sentido, porque es que estos cables de conexión directa para usted configurar el equipo de comunicaciones inicialmente no permanece ahí. Usted lo conecta cuando va a trabajar, después lo quita y se lo lleva, porque es un riesgo. Entonces, por eso es que seguramente aquí en el simulador no se puede organizar. Y si yo quiero organizar estos otros, entonces botón derecho, manejar todos los cables.
Si yo ya alejo un poquito el data center, entonces vamos viendo que ya está más organizado, ¿cierto? Y si yo quito este cable azul, el de consola, presiono la tecla suprimir y luego hago clic sobre el equipo, sobre lo que voy a borrar. Después de borrarlo, presiono la tecla Escape para que se desactive el modo de borrado. Entonces, de esta forma, conecto cosas. ¿Listo? Y así se hace en la vida real. Usted le pone un cable allá y viene y lo conecta aquí. Vamos ahora, me voy a devolver aquí un poquito para que podamos hacer lo de las fibras, ¿cierto? Me voy a devolver acá. Ah, bueno, como esto es un edificio, entonces en los edificios suele haber ya no un data center, sino un centro de cableado por piso, ¿cierto? O dependiendo de las medidas, piso intermedio. Entonces vamos a colocar en este piso intermedio otro centro de cableado para que agrupemos ahí los PCs que hayan en esos pisos y de ese centro de cableado lo vamos a conectar al data center. Entonces, vamos a agregar un data center. Entonces, por aquí, ¿dónde está? Este es un nuevo closer, aquí. Voy a crear un closer que es este. Entro a él y le cambio el tamaño. Entonces, set background image y le digo que va a ser de 5 por 5. Le doy a aplicar y me devuelvo. Entonces ya queda aquí un poquito más pequeño. ¿Listo? Y esto es lo que se llama centros de cableado intermedios. ¿Listo? Y vamos a ponerle piso. Eso viene a ser el piso 4, ¿cierto? Porque esto es piso 1, peso 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Ahora, ¿cómo voy a hacer la estructura acá? Entonces, el data center tiene servidores, tiene de todo, ¿cierto? Routers. Y este solamente va a tener los equipos de agrupación que necesita para luego enlazarlo con el centro principal. Entonces, vamos a agregar un rack. Entonces, vamos a agregar un rack, ¿cierto? Y este lo vamos a llamar rack cuarto piso. ¿Listo? Y a este rack le vamos a poner el pass panel. Recuerden que siempre tiene que haber un pass panel y pueden haber varios. Vamos a suponer que vamos a conectar muchas cosas en ese piso. Entonces vamos a poner dos pass panel y vamos a poner dos switches. ¿Listo? Entonces vamos a poner este switch acá. Recuerden que siempre él por defecto pone la regleta de energía. Yo retiro esto un poquito. Este pass panel acá y vamos a poner otro switch acá. ¿Listo? Entonces, este lo llamaría pass panel, cuarto piso y agrupamiento. ¿Cierto? Este lo vamos a llamar switch, cuarto piso, agrupamiento. Este lo vamos a llamar pass panel, cuarto piso, agrupamiento 1. Y esto lo llamaríamos switch, cuarto piso, agrupamiento 1. Ahorita se van a dar cuenta por qué el pass panel, ¿cierto? Y por qué los switches. Y aquí también se conectan de la misma forma. Entonces, si yo toco acá en los cables, como son dos switches del mismo tipo, entonces uso un cable cruzado. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo hacer? Voy a agrandar esto acá un poquito. A estos switches debería yo conectarme con el cable coax de consola, ponerle la clave, ¿cierto? Eso ya, ese pulimiento lo hacen ustedes, ¿listo? Pero todos estos equipos deben tener las configuraciones básicas de seguridad. Vamos a enlazar este cuarto técnico con el data center. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo me devuelvo y voy a coger un cable cruzado. Miren que ya en este modo los cables se ven diferentes, pero el cable cruzado es el que está punteado. Ahí dice crossover. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y aquí es donde empieza uno a ver la importancia de ponerle nombres a cada cosa. Entonces, yo toco este rack. Él me dice que dentro hay un rack que se llama cuarto piso. Y en ese rack hay un pass panel 0, un switch 0 y un...
él va a ir actualizando los nombres, porque a todo le pusimos nombre, ¿sí o no? Entonces el passpanel 0 es el primero que puse, ¿cierto? Yo puedo conectar los enlaces directamente de switch a switch o de passpanel a passpanel. ¿Qué es lo ideal? Que vayan de passpanel a passpanel. Cada cable que vaya de un punto a otro debe ir de passpanel a passpanel o de toma, que es el que está en la pared donde usted conecta el PC, al passpanel. Entonces vamos a conectar al passpanel 0, que es el primero, y cuando yo digo passpanel, el passpanel, él me va a decir, vea, están los post down y están los jacks. El post down es el que está por detrás y el jack es el que está por delante, que es por donde yo voy a conectar el cable que va al switch. Entonces voy a seleccionar el post down 24. Recuerden que lo que son enlaces se recomienda que sean de derecha a izquierda. Entonces voy a conectar aquí al 24. Luego me voy al data center, toco el data center, mire que aquí sí me aparecen ya los nombres, él los va a ir actualizando poco a poco. En el rack de comunicaciones, entonces miren que ahí ya me aparecen los nombres, ¿cierto? Está el pass panel de agrupamiento, está el switch de core, está el pass panel de core. Entonces, como este es un enlace, ¿cierto? Lo voy a llevar al pass panel de core y lo voy a poner en el post down 24 también. Voy a empezar de derecha a izquierda. ¿Listo? ¿Qué pasó aquí? Ah, ya. Les dije una imprecisión. Como yo estoy conectando simplemente en enlace, entonces es un cable lineal. ¿Listo? El que es cruzado es el que va al switch. Entonces vuelvo y toco acá, rack de cuarto piso, pass panel 24, voy al rack principal, en el rack de comunicaciones, en el pass panel de core, en el post down 24. Listo, y ahí está el cable. Si yo entro a este cuarto técnico, por ejemplo, miren, voy a ampliarlo. ¿Cómo lo amplío? Con control y el scroll, ¿cierto? Como en cualquier aplicación. El cablecito se ve aquí, pero no llega al jack. Se ve que entra por ahí, ¿cierto? Si yo le doy botón derecho al pass panel, yo lo puedo inspeccionar por el frente, pero ahí lo estoy viendo por el frente. O por detrás, le doy clic y entonces veo ese pass panel por detrás. Y miren que aquí veo el... Vamos a ver si esto se deja ampliar más. Vamos a ver. Vamos a decirle nuevamente inspeccionar. Ah, no, este no se ve más grande. Pero ahí está ponchado por detrás. Este tipo de ponchado es lo que se llama ponchadora de impacto. Usted separa los hilos y cada hilito va en una posición. Y eso está marcado con blanco, verde, naranja. Usted ya define qué clase va a utilizar. Listo. Muy bien. Entonces voy a volver a disminuir esto un poquito. ¿Listo? Entonces, este cable que se ve que viene de afuera a este pass panel está llegando acá, pero se ve que coge por detrás. Y si yo lo quiero mirar por detrás, entonces botón derecho, inspeccionar por detrás. Esta misma punta llega al data center principal. Entonces, si yo me devuelvo y voy al data center principal, miren que al pass panel de core está llegando este cable. ¿Sí o no? Vamos a suponer que a ustedes le dicen, Henry, habilite el cuarto técnico que está en el cuarto piso, que ya lo terminaron de organizar. Habilítelo. ¿Qué es habilitarlo? Es conectarlo a los switches. Entonces, como es de acá viene es un switch, entonces debo conectarlo en una punta con cable cruzado y en la otra puede ser lineal. Entonces cojo el cable y hago el empalme acá. ¿Listo? Miren que entre cuarto piso y data center llegan al pass panel por detrás y luego hago los empalmes. ¿Cómo hago los empalmes? Llevo el cablecito del puerto donde llega el cable del cuarto piso al switch de core. Y ahora Profe, escúcheme, me devuelvo. sabiendo que es un Dime. pax panel con un switch, usted usó cable cruzado, no era cable. Sí. No, el cable cruzado es cuando... No, pero es que el pass panel es simplemente
para hacer empalmes, pero el cable va de extremo a extremo. Aquí lo que estoy acabando de hacer es empalmar este cable, ¿cierto? Pero son dos Entonces, sí, dispositivos diferentes, ¿no? no, pero es que este no es un dispositivo. Este sí es un dispositivo de conectividad. Pues es Sí. un switch, pero esto no. Este es simplemente un dispositivo bruto que simplemente es para hacer empalmes de cable. Ok. Es decir, este cable llega por detrás y al yo ponerle este aquí por delante, lo que estoy haciendo es como uniendo las dos puntas del cable. No hace más. Y ahí no Eso hay no hace más. necesidad de tener ningún tipo de, de cuidado frente a si es cruzado o no, ¿cierto? Lo que me Sí, entiendo. claro, porque ¿qué voy a empalmar aquí? Un switch con otro, con un cable. Entonces, en este caso, voy a ponerlo cruzado aquí en una línea y en el otro lo pongo lineal. O cruzado en ambos puntas, ¿cierto? Para que quede. Vamos a hacer eso. Voy a devolver acá. Voy a entrar aquí, ¿cierto? Y voy a empalmar. Miren que cuando hay conectividad, aquí hay un bombillito que prende. Aquí está en verdecito. Y miren que el de aquí está apagado porque no hay nada conectado. Luego de que yo empalme, voy a empalmarlo aquí con el cruzado, miren que aquí ya prendió. Está en naranja. Cuando está en naranja, está negociando. Cuando ya hace la negociación, se pone en verde. Esperemos si verá. Eso se demora unos segunditos. Ya debe estar que cambia a verde. En esa negociación está mirando si es fase Ethernet, giga Ethernet, a qué velocidad. Ahí ya está verdecito. Ahí ya hay conectividad. Entonces voy a reducir el tamaño acá un poquito. De esta forma ya estoy conectando estos switches al centro de cableado principal, porque miren, aquí están puenteados estos dos. Este cable que está acá es lo mismo que hay de aquí hasta el centro de cableado, simplemente que empalmé en un pass panel. ¿Me hago entender? El pass panel es como si fuera Sí, un señor. dispositivo Sí, intermedio. Listo. Muy sí. bien. Y organizo los cables acá. Entonces le doy botón derecho al pass panel y le digo manejar todos esos cables. Aquí también le digo organizar. Y este pass panel del cuarto piso ya está habilitado porque tenemos los switches conectados y enlazado a través del pass panel al centro de datos principal. Entonces aquí ya tenemos enlazado este piso con este. Ahora bien, este cable que está acá está atravesado. Uno lo puede organizar por donde quiera. Todos los edificios tienen algo que se llaman buitrones. Y un buitrón para datos y un buitrón para otras cosas, por donde bajan las aguas negras y todo eso. Entonces yo puedo decirle a este cable que lo voy a bajar por aquí, por el buitrón. Entonces si yo presiono botón derecho sobre el cable, le digo crear un best point, me pone un puntico negro, yo lo arrastro y lo llevo hasta ese buitrón. Aquí lo mismo, crear un best point, hago clic sobre el puntico y lo llevo y lo pongo ahí sobre el buitrón. Es muy importante que cuando usted use un mapa, al mapa le ponga las medidas que son, porque mire, si usted pone el mouse sobre el cable, él le da a usted unas medidas. Yo no voy a mover el mouse porque se quita el mensaje, pero miren que en la leyenda dice longitud del cable 15 metros y longitud total 27. ¿Qué es la longitud del cable? Es el tramo donde yo tengo el mouse. Es el tramo donde yo tengo el mouse. Esa es la longitud del cable. Pero la longitud total es desde el inicio, con todas las curvas que tiene, desde el inicio hasta el final. Pero lo que es longitud es solamente el tramo donde yo tengo el mouse. De hecho, miren que si yo pongo el mouse en este otro tramo, miren que la longitud ya son 7, pero la longitud total sigue siendo 27. Listo, para que lo tengamos presente. Esto mismo debemos hacer cuando estemos organizando los PCs y todo lo demás que vayamos a conectar. Ahora, para que conectemos la fibra, yo voy a hacer algo. Yo voy aquí a entrar a otra ciudad. Voy a hacerlo con Barranquilla, por ejemplo. En Barranquilla voy a agregar una ciudad aquí rápidamente, pues un edificio. Y dentro de ese edificio voy a
voy a colocar el cuarto técnico, ¿cierto? Que es este. No le voy a hacer carpintería a este, eso es lo que ustedes ya deben hacer, ¿cierto? Y en ese cuarto técnico yo voy a poner entonces un rack, y en este rack voy a poner el router. Bueno, perdón, tiene que ser un router que tenga tarjetas de fibra, entonces es el que llamamos PT router, ¿cierto? Que tiene puertos de fibra. Y vamos a poner un switch. Y ese switch debe tener un pass panel. Miren que hasta ahí es lo mismo, ¿cierto? Simplemente que de otro tamaño, ¿cierto? Mucho más pequeño. Vamos a suponer que esas ciudades son más pequeñas, ¿cierto? Entonces, puede que aquí no necesitemos servidor. Yo lo que necesito con esto es mostrarles cómo vamos a poner las fibras. Entonces, esto lo vamos a llamar Pass Panel Core Barranquilla, ¿cierto? Y este lo vamos a llamar Switch de Core Barranquilla, ¿vale? Ahí falta el switch de agrupamiento, pero ustedes ya saben cómo lo colocan, por qué, para qué, etcétera. Y si yo fuera a conectar esto, entonces yo me vengo para acá, cojo el cable lineal, ¿cierto? Conecto de aquí a acá, ¿listo? Y ahora vamos a conectar entonces la fibra. Bueno, aquí, perdón, aquí me faltó. Venga, yo corro esto para acá. El servidor no necesita. Vamos a, por ahora no. Yo lo que necesito es conectar la fibra, porque ya nos está acabando el tiempo. Entonces, aquí voy a poner el pass panel de fibra. Listo. Entonces, resulta que Henry está montando esta red nacional, Almacén Éxito. Entonces, en cada parte tiene que haber un cuarto técnico o data center, porque necesita servidores y muchas cosas, o simplemente un cuarto técnico donde va a haber unos enlaces, simplemente, ¿cierto? Entonces, usted para conectar una ciudad con otra, se tiene que llamar a un proveedor de servicio que le ofrezca esa conectividad entre una ciudad y otra. Entonces, usted llamará a Tigo, a Movistar, a Claro y les dice, yo necesito conectar Medellín con Barranquilla. Entonces, ellos le van a decir, bueno, ¿qué ancho de banda necesita? ¿Qué tipo de enlace? LAN to LAN, un banda ancha, tradicional, lo que necesita. Entonces, cuando son empresas medianas, usted ya contrata es un LAN to LAN, que es un enlace que es como si fuera la red LAN suya extendida, ¿cierto? Y puede tener mucho más ancho de banda. Entonces usted le va a decir, sí, póngame un enlace de fibra de 100 megas y en este pass panel de fibra, en este puerto, me entrega la fibra que viene aquí estoy en Barranquilla, entonces la fibra que viene de Medellín, ¿cierto? Entonces me voy a devolver hasta donde veo las ciudades, acá, ¿cierto? Yo coloqué eso aquí. Entonces lo mismo, el proveedor de servicio le va a entregar una fibra que va desde Barranquilla hasta Medellín. En ese trayecto él seguramente va a tener empalmes de fibra y toda la cosa. A usted solamente le interesa las dos puntas de la fibra. Entonces usted se viene aquí a conexiones y coge el cable de fibra, que es este naranjadito. Entonces usted dice, toca Medellín. En Medellín hay una oficina que se llama TAC de redes y en esa oficina hay un data center y hay un cuarto técnico. Entonces, en el data center, en el rack de comunicaciones, ¿cierto? En el pass panel de fibra, o sea, en el pass panel FO, ¿dónde está? Pass panel, debe ser este. No, este es un pass panel de cobre. Uno, ¿por qué se da cuenta que es un pass panel de cobre? Ya se van a dar cuenta en la diferencia con el de fibra. Aquí está, pass panel FO. Los conectores son diferentes, ¿sí o no? Entonces, en este pass panel también hay post down y hay jacks. Entonces, jack es por delante y el post down es por detrás, ¿cierto? Entonces yo voy a conectar a Barranquilla, perdón, en el pass panel de fibra, en el post down 1. Como el pass panel es solo de conexiones, pues puedo hacerlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces lo voy a conectar en el 1. Luego me voy a Barranquilla, allá tengo una oficina, pues que no le he puesto nombre, ¿cierto? Y allá tengo un pass panel que yo creo que es este, miren, a ese no le puse nombre, ¿cierto?
Entonces ya sabemos que es este y lo voy a conectar también en el 1. Y ahí lo llama Tigo a usted y le dice, ya está la fibra, quedó en el puerto 1 del paspanel de fibra. Ah, súper, entonces usted se viene a Medellín, vas allá donde tiene el cuarto técnico, miren que ahí está la fibra, entra al cuarto técnico y aquí en el paspanel de fibra, si yo le doy botón derecho, inspeccionar por detrás, miren que ahí llega la fibra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que eso quede conectado físicamente? Porque aquí todavía no hay comunicación, porque falta la configuración lógica. Entonces, cojo el passcord de fibra, lo enlazo aquí. Miren que este es un tipo LC. Cojo el passcord de fibra y lo conecto a uno de los puertos de fibra. Entonces, a un Fast Ethernet 4.0 o 5.0. Vamos a conectarlo en el 4.0. Y ahí está conectada la fibra al router. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me voy para Barranquilla, entro al cuarto técnico, ¿cierto? Y hago lo mismo. Entonces, cojo el passcord de fibra y lo conecto de este puerto a este otro. ¿Listo? Y esa es la conexión física. Así ya tengo enlazado Medellín y Bogotá. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Para que todo eso se vea, configurar lógicamente. Eso es lo que vamos a hacer dentro de 8 días. Vamos a hacer configuraciones lógicas para que un PC que está aquí en Medellín se vea con un PC que está en Barranquilla. Ahora, vamos a poner aquí, vamos a suponer que Barranquilla es una oficina pequeña. Entonces, cuando la oficina es pequeña, en el mismo rack usted pone todo, servidores, access point, todo. Pero vamos a suponer entonces que aquí, en este mismo rack, yo voy a poner un servidor. Y con este servidor vamos a hacer pruebas de conectividad. Y lo voy a dejar conectado de una vez. Entonces voy a conectarlo al switch de core. ¿Listo? Muy bien. Y voy a organizar esos cables. Entonces le doy botón derecho a cada equipo y le digo manejar todos los cables. Y ahí quedan organizaditos. Entonces, este servidor está conectado físicamente a esta red y esta red ya está conectada por fibra con Medellín. ¿Listo? Y esta fibra que está acá, yo también la puedo organizar. Entonces yo le puedo decir, crear un best point a esa fibra. Perdón, aquí, vamos a ver. Yo voy a crear, a ver, crear best point. Y llevo la fibra también a ese buitrón. ¿Listo? Vamos a crear por aquí un best point para que quede bien derechita. Ahí está en el buitrón. Y lo mismo puedo hacer en Barranquilla. Si esa fibra está por ahí atravesada, no, aquí no nos importa, ¿cierto? Pero si yo la quisiera organizar, creo el best point y la llevo al buitrón, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ya eso es carpintería para que eso se vea bonito. Aquí falta el plano, ¿cierto? Pero digamos que ese ya es trabajo operativo de ustedes para que sí les quede bien hecho el ejercicio. Preguntas, muchachos, inquietudes. Profe, solamente como para aclarar, cuando se terminó la conexión física, igual se requiere hacer unas pruebas de validación de conexión, ¿cierto? Para hacer esas pruebas de validación de conexión, pues... Necesito tener la conexión lógica para poder hacer esa validación. Ok. O sea, así claro me diga, pues ya están conectados y así el botón verde, el LED verde, perdón, se encienda, todavía necesitaría tener la conexión, Lógica lógica para poder hacer la para validación, que se ¿cierto? puedan ver. Ok. Exacto. Recuerden que Listo. las cosas se conectan de dos formas, física y lógica. Y Sí. para que haya realmente conectividad, tienen las dos que estar operativas. Aquí solamente hemos puesto cables y eso lo hace cualquiera. Sí. Lo lógico es lo que ya tiene cierta especialidad y es lo que vamos a empezar a hacer dentro de 8 días. ¿Listo? Profe, y lo otro sería, cuando usted empezó a colocar toda la infraestructura, pues el cableado en Medellín, si estuviéramos en la vida real, ¿qué sería lo más lógico? Simplemente esperar y probar con un único punto o ya tener toda la red montada y traerle toda la conexión. A ver cómo me explico. No, la parte física
de poner cables por la pared, los tomas, eso lo hacen técnicos y eso lo pueden ir haciendo mientras que ya el ingeniero está haciendo la configuración lógica, ¿cierto? Dimensionando qué tipo de redes, de segmentos, de direcciones. Y lo puede estar haciendo en el simulador, porque la misma configuración que hacemos aquí se copia y se pega en el equipo físico y funciona. Entonces son dos cosas que se pueden ir haciendo al tiempo. Ahora bien, uno, ¿qué es lo primero que hace? Configurar la red en el data center para que todo se vea ahí, ¿cierto? Entonces, y así vamos a empezar dentro de 8 días. Primero, uno dimensiona, bueno, cuántas redes voy a necesitar, qué direcciones voy a usar para cada segmento de red, si voy a tener redes virtuales o si todas van a ser la misma red. Entonces vamos a crear VLANs, ¿cierto? Para separar el tráfico entre una y otra. De hecho, aquí tenemos redes Wi-Fi pública y privada. Ahí ya necesitamos dos segmentos, o sea que necesitamos VLANs. Y eso es la parte del dimensionamiento lógico que vamos a hacer antes de venir a configurar. Cuando ya tenga claridad de cuántas redes voy a usar, vengo y las distribuyo aquí y empiezo a configurar. Ok, perfecto. ¿Listo? Entonces, la próxima clase va a estar interesante. Bueno, muchachos, ¿cómo les pareció hoy? ¿Vamos bien? Excelente, profe. Excelente. Listo. Muchas gracias. ¿Qué día de la otra semana entonces, o el viernes empezamos a las 7? Profe, esa propuesta está mucho, pues en mi caso, no sé qué pensará Julián o los otros compañeros, pero en mi caso... Sí, por mí también está bien. El viernes a las 7 está bien, Sí. por mi parte. Bueno, solamente estamos nosotros 3. Entonces quedamos el viernes a las 7. Yo ya les voy a poner el anuncio ahí en el Classroom para que los demás lo vean también, de que arrancamos a las 7. Y arrancamos viendo entonces la teoría de direccionamiento para que luego dimensionemos las redes y después vayamos a configurar. ¿Listo? Okay. ¿Y entramos por este enlace o por el del lunes? A las 7. Bueno, buena pregunta. No, entremos por este. Yo igual les pongo el mensajito ya mismo en el Classroom para que todos sepan. Listo, profe, perfecto. Listo. Te agradezco mucho. Bueno, muchachos, un feliz fin de semana. Que estén muy bien y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Igualmente, profe, que descanse, que estén muy Igualmente, bien. hasta luego, que estén muy bien. Chao. Luego, gracias, igualmente.